Queridos hermanos, que la paz y el gozo del Señor estén en sus corazones. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, Rubén García. Está sintonizando esta bendita señal de María Visión que proclama el nombre de Jesucristo a todos los confines de la tierra. Queridos hermanos, pues antes de empezar en la reflexión de este día, quiero mandar saludos a nuestros hermanos de Monterrey y al ministerio Vivir en Cristo, que son matrimonios que de una forma u otra junto con sus familias quieren vivir en Cristo, en santidad. Así que un fuerte abrazo a cada uno de nuestros hermanos que estuvieron en esta conferencia que di por allá, desde aquí, desde las instalaciones de María Visión. Y vaya preparando su corazón, su mente para la reflexión de este día, pero para ello vamos a preparar este tema de este bello video de nuestra hermana Alejandra Barajas, que también le mandamos un saludo. Ella es de Estados Unidos y este video se llama el canto Pienso en ti. Si me alejo de ti, simplemente nada. Yo siempre estaré contigo, yo nunca te he olvidado, aunque te sientas tan sola, maltratada en el olvido. Aun cuán grande es la tormenta, aun cuán grande es sufrimiento, te llevo grabada en mi alma, en mi corazón te tengo. Piensa en mí, piensa en mí, piensa en mí. Como yo pienso en ti, piensa en mí, piensa en mí, piensa en mí. Como yo pienso en ti, aun cuando el llanto, el dolor y el sufrimiento van lastimando tu corazón, yo lo siento. Aun cuán caída en el dolor y en el olvido, toma mi mano, yo estoy contigo. Aun cuando el llanto, el dolor y el sufrimiento van lastimando tu corazón, yo lo siento. Aun cuán caída en el dolor y en el olvido, toma mi mano, yo estoy contigo. Piensa en mí. Aun cuando tus pies no anden, aunque tus ojos no vean, aun cuán llagada esté tu alma, solo pido que me creas. Como María en el sepulcro, como el ciego en Jericó, como Zaqueo me miraba, así te busco y te contemplo yo. Piensa en mí, piensa en mí, piensa en mí. Como yo pienso en ti, piensa en mí.
eres mi luz en mi oscuridad. Queridos hermanos, qué bello video de nuestra hermana Alejandra Barajas. Piensa en mí. Si realmente la criatura, si realmente los cristianos católicos pensáramos en el Señor como Él piensa en nosotros, si nos diéramos cuenta que Él nos puede resucitar de la muerte, que Él es, como decía este bello canto, el que sostiene nuestra vida. Piensa en mí. Qué bello y hermoso canto que al despertar cada uno de nosotros dijéramos: Señor, qué hermoso porque tengo el don de la vida. Qué hermoso, Señor, por el don de mi familia, por el don del trabajo y tantas bendiciones que Él nos da. Por eso quisimos empezar con este bello canto, Piensa en mí, para que el Señor nos dé la gracia de pensar en Él cada día, cada mañana. Queridos hermanos, pues la reflexión que vamos a meditar en este día, pues es con signo de interrogación. ¿La homosexualidad es el peor pecado? Muchas veces pensamos que los pecados tienen lista. Pensamos que este pecado pues ocupa la lista, qué sé yo, número 20, o que este pecado, X pecado, ocupa la lista número 15, o este pecado ocupa la lista número 8, y así sucesivamente. Y hay muchas personas que si ven diferentes pecados, que pecado es lo que nos aparta de Dios, que nos aparta de su gracia, de su presencia, y hay mucha gente que en la lista o en el número 1 ponen la homosexualidad, el lesbianismo. Entonces hay gente que dice: es que mi pecado, bueno, ocupa el lugar 50, el lugar 20, el lugar 30. Pero eso sí, las personas homosexuales, el pecado de la homosexualidad, el pecado del lesbianismo, eso ocupa el lugar número 1. Y muchos pensamos de esta manera. Hay tanta gente que me ha dicho a mí: yo prefiero un hijo alcohólico, yo prefiero un hijo borracho, yo prefiero un hijo narcotraficante, yo prefiero un hijo asesino, violador, antes que me diga que es homosexual o que mi hija me diga que es lesbiana, porque eso es el peor pecado. Y hay tantos papás que me han dicho: y si ese hijo me dijera que yo soy gay o que yo soy lesbiana, en el caso de la hija, de la mujer, pues yo hubiera preferido que en el vientre de su madre hubiera muerto. Entonces vemos que esos papás dicen: es que el asesinato está en la lista de popularidad de pecados, ¿no? Pues que ocupa el número ahí 20, ¿no? El alcoholismo pues ocupa el lugar número 25, el narcotráfico pues ocupa el lugar número 11, el violador ocupa el lugar número 12. Por eso yo prefiero un hijo que tenga esta situación, este vicio, esta esclavitud, antes que me diga que es gay, ¿no? O que es lesbiana, porque ese es el pecado número 1. Y muchas veces, queridos hermanos, aún dentro de la misma iglesia, cuando nosotros hablamos de pecado y damos una lista de los diferentes pecados y de repente decimos: es que el pecado número 1, no, equivocadamente lo decimos, es que el pecado más aberrante ante los ojos del Señor. O hay gente que se atreve a decir: el pecado que no se perdona, el pecado que no hay misericordia de parte del Señor, es la homosexualidad, es el lesbianismo. Por eso es en esta reflexión, en signo de interrogación, la homosexualidad es el peor pecado. Pero quiero que sea la bendita palabra de Dios la que nos ilumine, para que dé más luz en esta reflexión que estamos tratando. Saque su Sagrada Escritura y vayamos al libro de Proverbios, en el capítulo 6, versículos del 16 al 19. Entonces la palabra de Dios dice de esta manera. Dice: hay 6 cosas que detesta el Señor, y hasta 7 que le causan horror: la mirada despreciativa, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que medita intenciones culpables, los pies que corren impacientes a hacer el mal, y el testigo falso que habla para mentir,
y el que siembra la discordia entre hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, aclarando un poquito sobre este tema, la homosexualidad es el peor pecado. Aquí en el libro de Proverbios dice el Señor que hay 6 cosas que detesta el Señor y hasta 7 que le causan horror. El primer puntito, el primer pecado, dice la mirada despreciativa. ¿Cuántas veces tú y yo, como cristianos católicos, llega alguien a una asamblea de oración, llega a la Eucaristía, llega a un retiro, llega a un congreso y de repente la forma en la que llega vestida esta persona, yo incluso volteo y lo miro por arriba del hombro, una mirada despreciativa? Cuando yo voy en el camión y de repente se sienta una persona un poco sucia a un lado de mí, incluso yo me hago a un lado o me cambio de lugar, o simplemente la mirada despreciativa. Es algo que detesta el Señor, es algo que le causa horror, dice la bendita palabra de Dios. Entonces, primer puntito, una mirada despreciativa. Muchas veces, queridos hermanos, la segunda partecita, la lengua mentirosa. Yo tengo un CD que está aquí en la tienda virtual de María Visión, que se titula Los pecados de la lengua. Es una predicación que dura 80 minutos, que ahí fácil salía un libro con tantas citas bíblicas que habla sobre la lengua. Entonces, segundo puntito, que en las cosas que detesta el Señor y que le causan horror, una lengua mentirosa, una lengua que mete discordia, una lengua que calumnia, una lengua, como dice el libro de Santiago, que comunica fuego del infierno, una lengua que por hablar yo puedo destrozar un matrimonio, una lengua que yo puedo calumniar, difamar la integridad de esa jovencita cuando yo hablo mal. Una lengua que de una forma u otra tanto daño hace, aún en las comunidades, aún en los grupos juveniles, aún en los apostolados, aún en los ministerios, porque cuántas veces de repente estamos hablando de aquel servidor, de la otra servidora, empezamos a hacer grupitos, empezamos a hacer una división, empezamos a hacer fragmentos para dividir, ¿no? Y pensamos y decimos, una mirada despreciativa, pues ocupará el lugar de los pecados, yo creo la lista número 100. Yo me imagino que la lengua, bueno, pues es algo, la lengua Dios no la dio, entonces tenemos que hablar, tenemos que comunicar, porque muchas veces al chisme le llamamos comunicación. Entonces pensamos, pero no, eso de la lengua mentirosa, a todos, siempre nos excusamos que todos dicen mentiras, nadie dice la verdad, y con eso nos excusamos, y este pecado pues ocupará esa lista de pecados allá por el 85, entonces no es un gran pecado. Tercer puntito que nos menciona la palabra de Dios, dice las manos que derraman sangre inocente. Las manos que el Señor nos las ha dado para ayudar, para extender la mano y poder dar un alimento, para poder dar una ayuda a una persona que se levante, una mano para tender la mano al ancianito cuando baja del camión, una mano para ayudarle a aquella persona a cruzar la calle, una mano para dársela a aquella persona invidente, una mano sobre todo para apapachar, para ayudar. Pero dice aquí la palabra de Dios, las manos que derraman la sangre inocente, estas manos que por conseguir dinero fácil es capaz de golpear, es capaz, de repente somos muy pleitistas los chicos, ¿qué me ves? Pues qué onda, ¿no? Y de repente agarran la mano y empiezan a golpear, una mano que derrama sangre inocente. Queridos hermanos, vamos a un corte, no le cambie, pero recuerda, es tiempo de evangelizar.
Si me alejo de ti, simplemente nada soy, no hay razón para vivir. Porque este cansancio que hoy me agobia, me vencerá. Queridos hermanos, qué gozo, qué alegría que sigue aquí en su programa Tiempo de Evangelizar. Si usted nos acaba de sintonizar, está en esta bendita señal de María Visión que proclama el nombre de Jesucristo a todos los confines de la tierra, que es la visión de la Santísima Virgen María. María Visión, la visión de la Santísima Virgen María es llevar a toda criatura la salvación por medio de su Hijo Jesucristo, presentarles al Salvador del mundo, que es su Hijo Jesús. Por eso es la visión de María Visión. Queridos hermanos, pues estamos tratando este tema, esta reflexión. La homosexualidad es el peor pecado. Entonces, antes de ir al corte, nos quedamos con el tercer puntito sobre las manos que derraman sangre inocente. ¿Cuántas veces hay gente que se pone un rosario, ¿no? Lo agarran como amuleto, ¿no? Y para ir a golpear y cometer un robo. Y de repente golpean a la gente, ¿no? Hay sangre derramada, o tristemente donde ya muchas veces con esta mano, ¿no? Agarran una pistola y matan por quitar un carro, por quitar un celular. Y tristemente son personas bautizadas, son personas confirmadas, personas que en un tiempo hicieron su primera comunión, pero realmente ellos dicen, bueno, tengo necesidad, pues tengo que robar. Entonces el tercer puntito, las manos que derraman sangre inocente. El cuarto puntito, el corazón que medita intenciones culpables. ¿Cuántas veces tú y yo en nuestro corazón estamos meditando intenciones? Estamos meditando, aquel amigo de la escuela me hizo esto, me dejó en vergüenza. Durante la noche yo estoy meditando cómo yo me voy a vengar, meditando cómo lo voy a dejar en vergüenza con los demás compañeros. ¿Cuántas veces yo estoy meditando y para qué? Para proponerle algo indecente a aquella que no es mi esposa, a aquel que no es mi esposo. ¿Cuántas veces estoy por la noche meditando en mi corazón hacer cierta fraude en la empresa donde trabajo? Entonces, de una forma u otra, estamos meditando cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. El siguiente puntito que nos menciona aquí el libro de Proverbios, también dice, los pies que corren impacientes a hacer el mal. ¿Cuántas veces mi pie muchas veces no está impaciente por llegar a tiempo a la Eucaristía? ¿Cuántas veces mis pies no están impacientes por correr, por irme a tiempo para llegar a aquel congreso, a aquel grupo de oración? Oyes, le dice la esposa al esposo, oyes, faltan 10 minutos para que empiece la misa. Ay, no te preocupes, en un minuto llegamos, no hay problema. Además, el padre llega tardecito. Oyes, chicos, hijos, ya va a empezar el catecismo. Ay, mami, faltan 10 minutos y la iglesia está ahí. Aparte, la catequista llega tarde. ¿Cuántas veces nuestros pies no se impacientan por llegar a tiempo para escuchar la palabra? No se impacientan por llegar a tiempo al grupo de oración. Los jóvenes no se impacientan sus pies para llegar en tiempo al grupo juvenil. O muchas veces aún como servidores, de repente, no, bueno, pues a veces la gente llega primero que uno de servidor. Pero muchas veces, queridos hermanos, nuestros pies sí se impacientan para ir a aquel lugar, a llegar puntual y conseguir la droga. ¿Cuántas veces mis pies se impacientan por llegar a tiempo a aquel burdel, aquel prostíbulo, aquel table dance, aquel show solo para mujeres, solo para hombres?
Entonces nuestros pies se impacientan. ¿Cuántas veces para ir a un concierto, joven, tus pies se impacientan y estás ahí 4 o 5 horas para llegar a aquel concierto? ¿Cuántas veces tus pies se impacientan para ser el primero en conseguir el último CD de tu artista favorito y quizás te has quedado dormido toda la noche ahí en la banqueta para ser de los primeros cuando abran las puertas y comprar aquel CD? ¿Cuántas veces se impacientan? ¿No? En muchos lugares en Estados Unidos viene el Buen Fin, que ya está llegando a México, y de repente tanta gente desde un día antes está durmiendo ahí para que en cuanto abran la tienda agarren el carrito y todos acelerar, agarrar, porque cuántas veces me impacienta el materialismo, me impacienta tantas cosas que me llevan a hacer la maldad. ¿Cuántas veces, chico, te impacienta ir con tus pies corriendo porque tendrás una relación sexogenital con tu novio, con tu novia y le has pedido la prueba de amor? ¿Cuántas veces nos impacientan para hacer la maldad? El siguiente puntito nos dice aquí el testigo falso que habla para mentir. ¿Cuántas veces tú por un dinerito y de repente aquella gente inocente, tú dices, él me robó, él me asaltó, él se metió a mi casa, él violó a mi hija, por lo tanto yo necesito que lo metan a la cárcel, pero necesito una compensación para pagar los daños, necesito tanto dinero, un testigo falso. Y muchas veces esos abogados que se llaman católicos, muchas veces aquella persona que es inocente, pero como no tiene dinero, no me va a dejar dinero, mejor yo no llevo su caso, mejor yo no lo atiendo, mejor yo no lo represento. Pero ¿qué tal aquella persona que automáticamente yo sé que es culpable, que todas las pruebas están demostrando que él cometió esta situación de gravedad, por lo tanto merece ir a la cárcel? Pero como es una persona de dinero, como es una persona que sí voy a agarrar buen dinero llevando su caso, no importa que sea el culpable, no importa que él sea el criminal, no importa que él sea el asesino, entonces yo como abogado, yo estoy testificando y estoy manipulando las pruebas, e incluso yo mismo le paso un dinero a alguien más o a personas. ¿Para qué? Para que vengan y testifiquen a favor de él y testifiquen en contra del inocente. Entonces, queridos hermanos, pues aquí está este otro puntito, aquí está este otro pecado, el testigo falso que habla para mentir. Y dice en la última parte, y el que siembra la discordia entre hermanos. Queridos hermanos, cuántas veces tristemente cuando papá y cuando mamá ha muerto y no han dejado bien el testamento y de repente 5, 6, 8 hermanos se están peleando a muerte por un pedazo de tierra. Se están peleando a muerte por ese poco dinero que ha quedado en el banco. Se están peleando a muerte por la casa de sus papás, por los muebles. Se están peleando a muerte por algunos animales, caballos, vacas que dejaron. Y muchas veces la palabra de Dios, no muchas veces, la palabra de Dios es clara y es actual. ¿Cuántas veces de repente hay 5 hermanos que, bueno, en común acuerdo están diciendo, bueno, pues vamos a vender esto, y papá, mamá no dejó un testamento, entonces partes iguales? Pero de repente hay 2 hermanos, son 7, 5 se ponen de acuerdo y 2 más dicen, no, es que lo que pasa que yo cuidé más a mi papá, es que lo que pasa, yo de vez en cuando yo le traía una sopita cuando estaba enfermo, no, lo que pasa que yo soy el mayor y me tiene que tocar el mayor porcentaje, o viceversa, alguien dirá, no, yo soy el más pequeño, entonces yo recuerdo que papá dijo que yo era el chiqueado, así que esto tiene que ir, los bienes tienen que ir mayor porcentaje a mí. Y cuando de uno de los hermanos empieza a meter, a sembrar discordia, a sembrar división, cuando 5 de los hermanos se están poniendo de acuerdo para vender las cosas materiales y quedar en común acuerdo. Queridos hermanos, ¿y qué es lo que dice al principio el Señor? Hay 6 cosas o 7 más, como dice aquí la palabra de Dios, que detesta el Señor, que le causan horror. Por lo tanto, querido hermano, ¿a qué voy con esto?
para que no de una forma u otra tú pongas la homosexualidad, el lesbianismo como el pecado número 1. Porque muchas veces nos excusamos y de repente yo digo, yo tengo una mirada despreciativa porque yo soy soberbio, porque yo me creo más, porque yo tengo mejor ropa, porque yo sí tengo carro, el otro anda en el camión, porque yo sí soy de X familia, de un apellido muy reconocido, y de repente aquella familia es una familia que no es muy reconocible en el pueblo, en la ciudad, porque no es de la alta sociedad. ¿Cuántas veces yo tengo una mirada despreciativa? ¿Cuántas veces yo tengo una lengua mentirosa que la uso para ello? ¿Cuántas veces tú y yo hemos derramado con nuestras manos sangre a la hora de pelear, de discutir? ¿Cuántas veces tú y yo hemos meditado en nuestros corazones intenciones culpables? ¿Cuántas veces tú y yo con nuestros pies hemos corrido impacientes para hacer el mal? ¿Cuántas veces tú y yo hemos sido testigos falsos en cierto lugar? ¿Cuántas veces tú y yo hemos metido discordia en la familia, en la comunidad de los hermanos? Y de repente me excuso. Sí, yo he hecho esta parte, pero esos pecados ocupan una lista de popularidad, pues el 50, el 80, el 100. Pero yo no soy homosexual, yo no soy lesbiana. De repente esto Dios me puede perdonar. Estos son defectos humanos, pero la homosexualidad, el lesbianismo, eso sí, directamente van con la visa hacia el infierno. Y muchas veces nos excusamos, queridos hermanos, pero pecado es pecado. Aquí no hay pecado más negro o pecado medio negro, un pecadito de repente blanquito. Aquí no hay colores de pecado. Aquí cualquier pecado me separa de la presencia de Dios, me separa de la gracia de Dios, me separa de la misericordia de Dios, me separa de su bondad y de su ternura, porque pecado es simplemente darle la espalda a Dios, no tomarlo en cuenta, no tomar en cuenta su palabra, queridos hermanos. Por eso la palabra de Dios es tan clara y tan actual, y dice por ahí bien claro, Jeremías 2:13, doble falta ha cometido mi pueblo, me han abandonado a mí, que soy manantial de aguas vivas, y se han cavado pozos agrietados que no retendrán el agua. Tú y yo muchas veces hemos abandonado a ese manantial de aguas vivas. Tú y yo muchas veces le hemos dado la espalda a ese manantial que quiere restaurar tu vida, que quiere restaurar tu familia, y hemos cavado pozos agrietados. ¿En dónde? En la brujería, en la hechicería, en el ocultismo, en la supuesta santa muerte, en los horóscopos que te lean las cartas, en los amuletos, en la supuesta santa muerte, en el Buda que tienes ahí para buena suerte, en los cristales, en el tarot angélico, en tantos amarres, en el dólar de la buena suerte y tantas supersticiones más. Doble falta ha cometido mi pueblo. En primer lugar, aquellos católicos que decimos, hoy para qué voy a misa, está más bueno el fútbol, hoy para qué voy a misa, no tengo necesidad, todo me está bien. Primer falta, hemos abandonado a ese Dios que tanto nos ama. Como decía el canto, piensa en mí como yo pienso en ti. El Señor a cada instante te mira, me mira y piensa en ti y en mí, pero tú y yo no pensamos en Él únicamente cuando nos aprieta el zapato, únicamente cuando tenemos una necesidad. Es cuando ya nos acordamos de Dios, porque a Dios lo tenemos como una pastilla para el dolor de cabeza. ¿Te duele la cabeza? Tomas la pastilla. Se te quita el dolor, vas y la guardas en el botiquín. ¿Tienes un problema? Tengo un problema. Recurrimos a Dios. Se soluciona el problema, la enfermedad, la dificultad. Guardo en el botiquín a nuestro Señor, y es la realidad. Entonces, queridos hermanos, tú y yo no nos engañemos. Y también muchas veces, queridos hermanos, quiero también meditar otra parte de la palabra en la primera carta de Corintios, pero eso lo vamos a proclamar después de un corte. Pero recuerde, es tiempo de evangelizar. Si me alejo de ti, simplemente nada soy, no hay razón para vivir. Si me alejo de ti, simplemente nada soy, no hay razón para vivir.
Queridos hermanos, qué gozo, qué alegría que siga aquí en su programa Tiempo de Evangelizar. Si usted nos acaba de sintonizar, está la bendita señal de María Visión y estamos tocando esta reflexión. ¿La homosexualidad es el peor pecado? Con signo de interrogación. Bueno, antes de irnos al corte les iba a proclamar esta bendita palabra. Busque su Sagrada Escritura, 1 Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 10. Y dice la palabra de Dios así: ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales y los comodones, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, muchas veces nosotros como cristianos católicos, ¿no?, usamos esta palabra, y especialmente cuando viene un chico con la atracción homosexual y a la hora de predicar, de repente tú te vas a esta partecita. Miren lo que dice la palabra de Dios: los homosexuales, y de repente diriges tu mirada a donde está ese chico con la atracción al mismo sexo, esta chica con la atracción al mismo sexo, no heredarán el reino de los cielos. Pero ¿por qué te comes la palabra? ¿Por qué de una forma u otra no lo dices todo completo, hermano? Aquí hay una lista donde dice, primera menciona los injustos. Los injustos. Muchas veces tú y yo no hemos sido justos. Somos injustos. Muchas veces tú, carnicero, que tienes ahí tapizada tu carnicería de rosarios de imágenes de la Virgen, y de repente tienes ahí truqueada la balanza y estás dando menos de carne. Tú que tienes una gasolinera, que eres dueño y te llamas católico y tienes lleno de estampas de la Virgen María, ¿no?, del Señor Jesús, y de repente estás ahí truqueada tu bomba para dar gasolina de menos. Queridos hermanos, muchas veces tú y yo somos injustos. La palabra de Dios dice: los que tienen relaciones prohibidas. Tú, jovencito, tú estás teniendo relaciones con tu novia, con tu novio, y no tienen el sacramento del matrimonio. De repente tú que estás pidiendo la prueba de amor, relaciones prohibidas. Ni los que adoran ídolos. Y de repente ídolo es todo aquello que sustituye a Dios. Ídolo puede ser tu carro, ídolo puede ser tu casa, ídolo puede ser tu celular, ídolo puede ser tu computadora, tu tablet, ídolo puede ser tu posición social, ídolo puede ser tu cuenta bancaria que tienes ahí en el banco. Dice, ni los adúlteros. De repente tu papá, tu mamá que me estás viendo, no estás siéndole fiel a tu esposa, a tu esposo, te estás metiendo con la secretaria, con el taxista, con el que te lleva el agua, ni los adúlteros. Y aquí viene, ahí ya viene la palabra, los homosexuales, los comodones, también dice los borrachos, los chismosos, mamá. De repente dices tú, no soy comunicativa, pero llamas a las vecinas y de repente estás ahí dando toda la información, los chismosos. Entonces, queridos hermanos, hay una listota, por lo tanto, pecado es pecado. Y si a ti, querido hermano, con atracción homosexual te han dicho, es que tu pecado, para ti no hay misericordia, para ti no hay perdón, quien te haya dicho, ¿sabes qué? No es la voz oficial de Jesucristo, no es la voz oficial de la Iglesia Católica, porque para ti hay misericordia. Pero tú tienes que rendir tu vida a los pies de Cristo, como decía el bello canto. Tú tienes que decirle al Señor, quizás aún con lágrimas en esa vida en la que estás, decirle: Señor, levántame, Señor, quiero pensar en ti como tú piensas en mí. Y por lo tanto, yo pido a aquellas personas que pidan este libro escrito por su servidor, un homosexual alcanzado por la misericordia de Dios. Y tú sabes que cuando tú pides este libro en la tienda virtual de aquí de María Visión, tú estás colaborando para que la bendita señal de María Visión siga proclamando el nombre del Señor. Así que un homosexual alcanzado por la misericordia de Dios, escrito por tu servidor. Por lo tanto, querido hermano, que estás en esta situación, Cristo te ama.
Quizás de repente nadie ha dado un 5 partido por ti. Déjame decirte que Cristo tampoco dio un 5 partido, que Cristo tampoco puso sus manos en el fuego. Cristo dio mucho más. Cristo dio su vida en la cruz del Calvario por ti, porque te ama. En el corazón de Jesús hay lugar para ti. Por eso está este bendito apostolado de Courage Latino, donde hacemos retiros para personas con atracción homosexual, con atracción lésbica, poderles predicar y decirles: hay un lugar para ti en el corazón de Cristo, hay un lugar para ti en el corazón de la iglesia. Pero ¿sabes qué, querido hermano? Simplemente tú necesitas rendir tu vida al Señor y decirle: ya no puedo más. Y la segunda partecita en Primera de Corintios, capítulo 6, pero en el versículo 11 dice así: tal fue el caso de algunos de ustedes. Ya queda toda esta listota de injustos, de borrachos, de homosexuales, de ladrones, de chismosos, de adúlteros. Dice: tal fue el caso de algunos de ustedes, pero han sido lavados, han sido santificados y rehabilitados por el nombre de Cristo Jesús el Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, querido hermano, al igual que la homosexualidad, al igual que la borrachera, al igual que la drogadicción, al igual que el asesinato, al igual que el chismoso, al igual que el adúltero, al igual en cualquier pecado que nosotros estemos, a pesar de ello, la sangre de Jesús nos quiere lavar. A pesar de ello, la sangre de Jesús nos quiere rehabilitar. Cuando a un enfermo le dicen: ya estoy en una terapia de rehabilitación, el Señor nos quiere dar esa terapia de rehabilitación, dejar cualquier pecado. ¿Cómo nos cuesta? Mucha gente dice: es que a usted, Rubén, le ha sido tan fácil. ¿Qué creen? Que a mí no he derramado lágrimas, que de una forma u otra he tenido ganas de tirar la toalla. Claro, porque de una forma u otra yo sigo siendo humano, sigo teniendo tentaciones, pero el Señor dice en su palabra que Él nos va a rehabilitar. A uno nos va a costar más, a uno les va a costar menos, pero es la gracia del Señor. Ya no será con tu fuerza ni con mi fuerza, sino con la gracia de su Espíritu, de su presencia, de su amor y de su ternura. Por eso, sea cual sea el pecado, pecado es pecado. No hay lista de popularidad, no hay enumeraciones, no importa cuál el pecado. Por eso tú ya no te excuses, hermano, diciendo: es que mi pecado ocupa cierto número, pero la homosexualidad, el lesbianismo ocupa el número 1 en pecado. No, pecado es pecado. Todo me aleja de la presencia de Dios. Así que, querido hermano, si tú tienes esta situación, pues ven a los pies del Señor. Él te espera por medio de este bendito apostolado de Courage Latino. Vive un retiro con nosotros, intégrate a nuestros grupos presenciales en Estados Unidos, en Latinoamérica o aquí en México. Y si tú, querido hermano, tengas cualquier vicio, cualquier adicción, cualquier esclavitud, recurre ahí a tu parroquia, vive. Si estás casado, un encuentro matrimonial. Si estás a punto de casarte, vive un encuentro de novios. Si de repente, sea cualquier tu adicción, vive ahí, infórmate en un grupo de oración, en un congreso, en un retiro. ¿Para qué? Para que el Señor empiece por medio de ese evento maravilloso que cambiará tu vida, que empezará un proceso de bendición, para que la sangre de Jesús te lave, para que su presencia te santifique, como dice su bendita palabra, y para que esta terapia espiritual de Jesucristo, de su amor, de su paciencia, te vaya rehabilitando, y para que la presencia de su Espíritu te empiece a hacer una mujer nueva, un hombre nuevo, una chica nueva, un chico nuevo. Si tu chica has perdido tu virginidad, lo que ese chico te quitó mediante engaños, el Señor te devolverá esa dignidad de mujer, y de hoy en adelante, porque ha sido lavada, porque ha sido santificada, porque ha sido rehabilitada, tú puedes caminar con la frente en alto y tú puedes empezar a vivir una segunda virginidad. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. El cristiano católico, es tiempo que nosotros empecemos a conocer de la hermosura de este Jesús,
de la hermosura, que únicamente aquel pecado que no puede ser perdonado es aquel que tú y yo no lo reconocemos. Si tú y yo decimos toda esta listota que mencionamos, toda la listota en el libro de Proverbios, y decimos esto no es pecado, entonces por lo tanto no puede ser perdonado, porque tú no lo estás viendo como un pecado que te separa, que te aleja de ese Dios que tanto te ama. Pero si tú y yo reconocemos que somos pecadores, que le hemos fallado a Dios, entonces ¿sabes qué, querido hermano? Entonces viene el Señor por medio del sacramento de la confesión, y justo en ese momento, cuando el sacerdote te da la absolución en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es la sangre de Jesús que te lava, es su presencia que te quiere santificar, es su terapia espiritual que te quiere rehabilitar, y es su presencia por medio de su Espíritu Santo que recibimos en el bautismo, pero lo tenemos ahí dormido, para que tú y yo, como cristianos católicos, empecemos a vivir una vida diferente. No cabe duda lo que San Pablo también le decía a Corintios, que estamos llamados a vivir por un desfile, a ir por un desfile de victoria. Pero muchas veces cuando estamos en pecado, querido hermano, vamos por un desfile de derrota. Pero hoy el Señor, hoy es el día de la salvación. El Papa Francisco dice, Jesús no se cansa de perdonarnos, tú y yo nos cansamos de pedir perdón. Igual tú y tu servidor vamos en la misma barca, tenemos las mismas tentaciones, las mismas caídas, las mismas dificultades. Pero, como dice nuestro querido Papa Francisco, Él nunca se cansa de perdonar, nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo nos cansamos de pedir perdón. Por eso volvamos a los pies amorosos de Jesucristo. Volvamos a su corazón misericordioso, que en el corazón de Jesús hay un lugar para ti, sea cual sea tu miseria, sea cual sea tu pecado. Cristo es la respuesta, y es el divino basurero que quiere recoger la basura de tu corazón. Querido hermano, Cristo le ama. Chico con atracción al mismo sexo, chica con atracción al mismo sexo, Cristo te ama y está locamente enamorado de ti, te está esperando. Bueno, queridos hermanos, el tiempo en televisión se va muy rápido, pero recuerde, es tiempo de evangelizar.